Nos quedábamos con una pregunta pendiente con Susana con respecto a quién va a suceder ahora, quién va a reemplazar a Osama Bin Laden, si es que Osama Bin Laden tenía un peso real realmente en esa organización hoy. Se dice, por ejemplo, que este búnker en el que estaba o en esa casa en la que estaba no había ningún tipo de comunicación prácticamente con el exterior a través de teléfono, internet o medios de ese tipo, ¿no? Bueno, se ha especulado muchísimo con que él quería una vuelta al Islam primigenio donde la tecnología no juega un papel, pero sabemos también que este tipo de personajes y de familias acaudaladas acostumbran a tener gustos y consumos incluso occidentales, es decir, pautas de consumo que son muy lujosas para lo que indica la fe del Islam, que preconiza o, digamos, defiende la simpleza, la humildad y sobre todo no hacer excesos de ningún tipo, ¿verdad? Pero a mí me parece que sí que tenía un peso sobre todo simbólico, era un líder que había, digamos, representado en el imaginario colectivo de estos musulmanes empobrecidos, desfavorecidos, las clases más pobres del Islam, representaba una especie de Robin Hood, un Saladino, porque había logrado asestar un duro golpe al capital, digamos, al capital estadounidense, sobre todo al centro financiero de lo que ellos consideran que es el mayor imperio y que ha tenido una política exterior nefasta para su región. Ahora bien, él también era muy importante como una fuente de financiación para Al-Qaeda. Si eso va a continuar siendo así ahora tras su muerte, es lo que deberemos analizar de aquí en más, ¿verdad? Si Al-Qaeda va a poder continuar llegando a los fondos, a las reservas de la familia, de la dinastía Laden o no, una vez que ha fallecido Bin Laden. Pero también hay que explicar a la audiencia que hay otros métodos de financiación de estas organizaciones, como por ejemplo el diezmo. El diezmo es la caridad islámica que todo buen musulmán debe entregar, por ejemplo, en la mezquita local, en su barrio, en su aldea, en su ciudad, y muchas veces no se sabe, o en Occidente las fuerzas de seguridad a veces dudan del destino de estos fondos, que no siempre hay una transparencia hacia dónde se destinan o cómo se vuelcan a la comunidad musulmana, y tenemos información bastante fehaciente de que en ocasiones, sobre todo cuando hay guerra civil o hay crisis en algunos de estos países, parte de ese diezmo ha sido volcado a organizaciones de beneficencia que bajo un paraguas o una fachada de llevar a cabo obras de caridad después están financiando la producción de videos o de cintas de audio, por ejemplo, donde tienen un discurso muy rancio, totalmente antioccidental. ¿Quién puede suceder a Osama Bin Laden? Bueno, el primer nombre que surge es el del médico Ayman al-Zawahiri, que es un egipcio de ya más 60 años tiene, y que es un hombre formado en la ideología del yihad islámico, o sea, un grupo también escindido en su momento de los hermanos musulmanes en Egipto. Hay quienes dicen por allí que fue quien enfocó a la organización Al-Qaeda hacia Occidente y en particular hacia los Estados Unidos, cuando los primeros objetivos habían sido allí en esa misma región. Sí, esto tiene que ver con el paradigma de los dos enemigos, es decir, las organizaciones radicales de base islámica, como digo, no son todas iguales, y en el caso de Al-Qaeda quizás es la única organización que ha representado el paradigma de los dos enemigos. El enemigo cercano serían los propios gobiernos de los países árabes y musulmanes, a los que consideran musulmanes tibios, impíos y aliados del demonio, de Satanás, concretamente de Estados Unidos y su aliado en la región, Israel, a los cuales hay que combatir incluso hasta la muerte, pero también el enemigo lejano, es decir, trasladar el combate hasta el territorio occidental, atacando en el corazón de estos países sus fuentes, por ejemplo, de financiación o de poder, porque si atacaron, por ejemplo, las Torres Gemelas, también podrían haber destruido la abadía de Westminster y no lo hicieron, ¿verdad? En ese sentido creo que también tenemos que evitar manejar la tesis del choque de civilizaciones de Huntington y acercarnos más a las similitudes que tenemos entre el Oriente musulmán y el Occidente judío-cristiano, que son muchas. Este hombre del que estamos hablando también está, digamos, desde hace muchísimo más que el propio Osama Bin Laden, viviendo en la clandestinidad permanentemente. Uno puede pensar que puede ser el próximo objetivo de Estados Unidos, que asegura aquí no se terminó nada, aquí empezó algo con esta muerte de Osama Bin Laden, ¿no? Claro, lo que pasa es que Ayman al-Zawahiri tuvo que salir huyendo de Egipto porque tras la muerte del presidente Anwar el-Sadat, digamos, la batida que se llevó a cabo en contra del islamismo radical en Egipto fue feroz, ¿verdad? Entonces él, como tantos otros, intentó salvar su vida y se refugió primero en Arabia Saudí. Pero Arabia Saudí, que ha sido un país y sigue siendo un aliado tradicional de Estados Unidos en la región, es uno de los países que más ha fomentado este tipo de ideología radical, porque la interpretación y la lectura que ellos hacen de las Sagradas Escrituras pertenece a la escuela wahabí, que es una lectura muy
al pie de la letra y por tanto no permite la reflexión, no permite la interpretación del jurisconsulto o del creyente. Aquello que no se discutió en vida del profeta Mahoma no lo debemos discutir nosotros hoy en el siglo XXI, y es una manera muy arcaizante de entender las Sagradas Escrituras, y por tanto es muy difícil adecuarlas a la modernidad, y eso es lo que hace que después haya rispideces y fracciones entre lo que exige también la juventud, por ejemplo, en el Reino de Arabia Saudí, y lo que la dinastía de los Saud está dispuesta a otorgar, por ejemplo, mayor liberalización política, que es una de las reivindicaciones de la calle árabe hoy con toda esta ola de protestas del mundo árabo-musulmán. Han pasado pocas horas de conocido este episodio que, como decíamos, de alguna forma conmovió al mundo, que fue la muerte de Osama Bin Laden. ¿Qué puede pasar? ¿Se puede ir de alguna forma adivinando, vislumbrando lo que puede pasar después de esta muerte en particular? Bueno, ante todo yo creo que las fuerzas de seguridad de muchos países hoy en Occidente están elevando los niveles de alerta, de alarma, para tener a sus, digamos, servicios de inteligencia vigilantes más que antes, evidentemente que sí, porque hay riesgo de represalias, no solo de organizaciones que puedan intentar llevar a cabo un atentado, sino también de algún fanático que intente emular la gesta de Bin Laden o que intente autoinmolarse para vengar la muerte de lo que él considera que es un símbolo válido, ¿verdad? Una especie de mentor. En ese sentido creo que está bien que se eleven los niveles de alarma, pero sin criminalizar a los musulmanes. Es decir, no debemos caer en la grosería de pensar que todos los musulmanes están furiosos por la muerte de Bin Laden y que quieren atentar contra Occidente, porque la gran mayoría de musulmanes, y son muchos, son entre 1.200 y 1.500 millones de musulmanes en el mundo, son personas de bien, son pacíficas, y ellos también detestaban a Bin Laden porque él es también responsable de la criminalización del Islam y de haber hecho un flaco favor al Islam en estos últimos años, ¿verdad? Susana, hoy hablamos del tema del cuerpo, y ya para ir cerrando, de Osama Bin Laden y el tratamiento que se supone le dio a Estados Unidos, que anunció primero el presidente cuando da su primer discurso no dice qué pasó con el cuerpo, pero dice que lo tienen, y luego se dijo que había sido arrojado al mar. ¿Cuáles son los rituales en realidad del Islam que se dice por parte de, por lo menos esa versión oficial, fueron respetados cuando se lanzó el cuerpo al mar? Bueno, dos elementos que agregaron confusión. ¿Por qué decir que se arrojó el cuerpo al mar cuando esta ciudad, Abbottabad, no queda cerca del mar, ¿verdad? Parece poco probable que hayan tenido ese plan ya pensado de que si capturaban y daban muerte o si moría en ese asalto, Bin Laden tenía que ser arrojado al mar. Número uno, esto no se corresponde, no se condice con los rituales de la muerte en el Islam, porque el cuerpo debe ser sepultado en tierra, pero primero ha de ser purificado. Creo que es a eso a lo que se referían los responsables norteamericanos cuando decían hemos sido respetuosos con las costumbres del Islam. Yo creo que esto no es otra expresión sino de decir, bueno, nosotros hemos respetado el cuerpo, no vayan ustedes a tomar represalias en contra de nosotros. Pero para los radicales, para los fanáticos y los simpatizantes de Al-Qaeda y de Bin Laden, estas palabras no agregan nada, es decir, no van a tomar nada bien que venga de Estados Unidos, y además el cuerpo debe ser lavado, purificado por un musulmán, no por un norteamericano, en cualquier caso por un impío, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido los rituales no se han cumplido, pero creo que es también una mera anécdota. Yo me pregunto también si estas fuerzas especiales de combate, las SEAL, como se les llama, tienen un manual táctico de cómo actuar en caso de que haya un muerto y si deben, digamos, cumplir con estos rituales, ya sean con el Islam o con el budismo o con cualquier otra de las religiones del mundo. Me parece poco probable, ¿verdad? Susana, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros. Nosotros vamos cerrando aquí este bloque, vamos a hablar luego de otro tema diferente que tiene que ver con una información que se ha conocido también en los últimos días, y es que se mantiene por parte del Poder Ejecutivo una decisión tomada en 1992 a través de un decreto y que tiene que ver con aquellos aspirantes a ingresar a las Fuerzas Armadas aquí en Uruguay que tienen que presentar un examen de VIH. En caso de ser portadores de esa enfermedad no pueden ingresar, pero esto no solo pasa en las Fuerzas Armadas, y vamos a ver qué responde la Asociación de Apoyo al Cero Positivo aquí en Uruguay. ¿Existe o no existe una discriminación laboral y qué está pasando con convenios internacionales que ha firmado Uruguay en esta materia? Ya regresamos.